Buenos días, mis hermanos. En el nombre de Jesús estamos reunidos aquí como todos los domingos, momentáneamente, hasta que Dios abra las puertas otra vez y podamos estar aquí como iglesia, todos los hermanos presentes. Pero le damos oración porque por lo menos tenemos el medio de comunicación de la internet para podernos llevar en esta unidad, en esta armonía, en el nombre de Jesucristo. Qué bueno que usted, si es posible, está transmitiendo por Facebook, busque otras, llame a unas amistades, hermanos de la fe. El tema que tenemos un tema muy bonito, muy importante, muy necesario conocerlo para beneficio nuestro, más que de todas las cosas, porque vamos a aprender algo que Dios nos quiere enseñar en esta hermosa y linda mañana. Aquí hoy día, creo que 3 de mayo, si no me equivoco, de 2020. ¿Amén? Yo digo siempre que el 2020 es un número bonito. Yo sé que empezamos con el 2020 y ha ido cambiando el semblante del 2020, pero nunca dudes que el que empieza en nosotros la buena obra, Él la va a terminar. Así que de una manera u otra, hay momentos que tenemos que pasar por situaciones diferentes en nuestra vida, pero no significa que Dios no está en el asunto. Dios siempre está en el asunto. Vamos a orar, quiero que ores conmigo y por favor, mientras, como te decía, pues hay una persona que tú conozcas que te diga que puede escuchar o vernos para que le edifique también. No seamos como maliciosos, ¿verdad? Sino que podamos, otra persona también pueda recibir la bendición de la palabra bendita de Dios. Padre, en el nombre de Jesús estamos reunidos aquí hoy por medio de estos medios de comunicación de internet para dar una palabra de poder, de victoria y de gozo. Pedimos perdón por todo pecado, pacto, maldición, palabra, pensamiento. Todo lo que sea pecado, Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos. Ahora, bendito Dios. Y te pido tu Espíritu Santo, bendito Dios. Ahora comunique esta palabra a cada persona que pueda ver este video. Bendito Dios, lo que sea tuyo, sagrado, lo que no quítalo. No queremos confundirnos, pero sí queremos edificarnos, prepararnos, ser instrumento en tus manos de honra. Poder llevar la palabra bendita a otras personas. Poder dar testimonio del poder que hay en el nombre superpoderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos y tu pueblo que te bendice. Amén. Damos gracias. Buenos días de nuevo otra vez. Te bendecimos, tú que estás ahí mirándonos. Y los que estamos aquí, pues, no somos muchos, pero gloria a Dios. Ya el próximo domingo quizás tengamos la bendición de tener un grupo un poquito mayor. Yo miraba, como si dice uno, interior. Y a veces nosotros miramos la iglesia que si faltaban hermanos, y wow, faltan los hermanos, no vienen los hermanos, si una iglesia pequeña, si una iglesia mediana, si una iglesia, una mega iglesia. Y ahora, en este momento, desde que empezó este problema del coronavirus, pues todo se ha cerrado. Ya ahora la comunicación es por teléfono la mayoría de las veces, y como que, wow, aquello que antes nos gozábamos viendo tantos hermanos, y cuando no lo vemos nos ponemos bravos o tristes, hoy no lo vemos ninguno, casi ninguno, y no nos ponemos tristes, sino que decimos, Señor, ¿cuándo vas a volver a reunirnos y a tener la bendición de estar como siervos tuyos en tu iglesia, en tu templo, en el lugar de reunión de los siervos de Dios? Buenos días, gracias de nuevo otra vez por estar en sintonía con nosotros, te bendecimos. Tenemos un tema que se llama Dios y el hombre. Es muy importante, muchas veces queremos conocer a Dios. Y la verdad es que yo he leído la Biblia, no muchas veces, unos 30 años casi ahorita, pero la lees y la vas leyendo y cada vez que la lees, algo Dios te va trayendo nueva revelación a tu mente, a tu corazón, para aprender más, porque esto es un cofre. Un cofre, tú metes la mano, sale un diamante, un zafiro, una esmeralda, según dice la Biblia, el mismo Jesús hablando, esto es un cofre. La palabra es un cofre. Siempre tiene una bendición para nuestra vida. Y a veces queremos conocer un poco, y sí, conocemos un poquito, pero es un poquito. La verdad que no conocemos mucho de la Biblia. Hablamos temas como el de hoy y nos gozamos conocer un poquito de la Biblia, pero la verdad que después de nosotros y ante nosotros han venido otros que nos han explicado y le han dado una explicación bella, hermosa, lindísima también de conocimiento. Y vemos que uno habló del mismo tema y otro lo habló y son el mismo tema, pero son explicaciones diferentes y todas edifican. Es decir, que la palabra de Dios siempre te va a edificar. Dice la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo dice, oílo todo, retener lo bueno y lo que no, etc. Pero tienes que oír. Si no oyes quiénes son los mormones, los musulmanes,
los adventistas, tú no oyes estas religiones, tú no puedes saber de verdad dónde está su error y por qué están confundidos. Los pentecostales, los bautistas, los metodistas, quien sea. Tienes que oír para poder aprender y saber las cosas malas para poder ayudar a otras personas. Dice la Biblia, quien haga llevar a los pies de Cristo, una persona que viene de un camino errante, se cubrirá de multitud de pecados. Amén. Vamos a la Biblia, en Romanos capítulo 9, versículo 9. Fíjate que fácil, no tan difícil, 9. Vamos en la Biblia, dice la Biblia en el capítulo 9, versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, dice la Biblia. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Quizá en la Biblia, en lo que hemos leído un poquito de la Biblia, sabemos que Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Y usted dirá: sí, pastor, pero la Biblia dice, o se contradice la Biblia. No, vamos entendemos. No es una doctrina, no es un conocimiento nuevo, no. Vamos a entender. La Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. O sea, Dios nos ama a todos por igual. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Pero la verdad es que todos nosotros no tenemos la bendición, ¿cómo decir la bendición? No tenemos la fuerza. O no queremos usar la fuerza, la palabra correcta. No queremos usar la fuerza para servir a Dios como Dios quiere que sepamos. Un ejemplo. Dice la Biblia en el versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni lo bien ni el mal, para que, como que Dios quiere un propósito con uno los dos, o con los dos. Pero dice la Biblia que la uno no había ni nacido, estaba en el vientre de la madre. Y ya Dios sabía desde ahí cuál es que iba a nacer para servir a Dios y cuál es que iba a nacer para no servir a Dios. Usted bien sabe la historia que va a Génesis. Se da cuenta que cuando salió Esaú y salió Jacob, el mismo momento, a la misma hora, salieron los dos, fueron sin agua. Dice la Biblia que en el transcurso del tiempo, Esaú no le puso la importancia que debía tenerle a lo que era la primogenitura del llamado de Dios. El primero que salió de los dos fue Saúl. Y cuando fue creciendo, se dedicó a la casa. Pero dice la Biblia que Jacob era un hombre sujeto aquí, a la madre, al padre, a la casa. Jacob conocía, oía, le gustaba saber lo que había pasado con Abraham, lo que había pasado con Noé. Él quería saber qué había con la palabra de Dios, qué cosa Dios tenía en plan con el ser humano. Y Esaú era más, el padre como le traía, le cazaba animales, pues el padre como el primero, había puesto la confianza en el primero y Dios había puesto la confianza en el segundo. Entonces Dios no hizo excepción de personas. Si mira bien, Esaú le vendió, le regaló, le donó el privilegio de ser el Israel, el cacique, digamos, así por decirlo, de lo que era el pueblo de Israel. Y en cambio, no le puso atención y por un poco de comida que tenía hambre, pues, sí, a mí no me hace falta, toma. Él no le dio importancia. Y Dios vio desde aquel momento, cuando estaba en vientre de la madre, Dios le dijo ya, es que el mayor no va a tener ese deseo de servirme. El menor sí lo va a tener. ¿Qué significa, pastor? Cuando Dios llama a un ser humano para salvación, Dios quiere que esa persona que sea salva, lo salvó ya, por ejemplo, todos nosotros hemos oído el Evangelio, uno venimos de un historial antiguo, de lesbianismo, homosexualismo, asesinato, traficante de drogas, ladrón, asaltante, lo que sea. Y Dios, oímos la palabra, Dios nos llama. Oye, ven muchacho, te quiero cambiar, quiero ser una mujer diferente, un hombre diferente. Nosotros algunos lo aceptamos y algunos lo rechazaron. El plan fue para todos. Ahora, de estos que aceptaron a Cristo, que hace Dios enseguida, los cubre con la sangre del Cordero. Los sella, dice la palabra de Dios en capítulo 1, versículo 14 del libro de Efesios. Los sella con el Espíritu Santo y lo hace propiedad de Dios. Ya cambió de ser criatura a hijo de Dios. Hay un paso ahí. Dios sabía desde el principio. ¿Sabes cuánto? Cuando un hombre y una mujer, voy a decir fácil para que no sea muy complicado, cuando un hombre y una mujer se unen y hacen una relación,
¿Sabe en ese momento cuántos niños y niñas nacieron junto contigo en el momento que tú entraste en el vientre de tu mamá? 250 millones. De 250 millones de niños que iban contigo, hermanito tuyo, que entraron ahí adentro, dice que uno solo entra. Si son dos, bueno, sin agua. Pero entra uno solo. Y esto no solo fuiste tú y fui yo. Dice que se abre como paso, como que se esfuerza por llegar primero. Es un ejemplo que son los científicos. Pero lo que yo digo es que ese día que tú y yo nacimos, o tú y yo fuimos los que entramos en el vientre de nuestra madre, para ponértelo más fácil, sin tanta explicación científica, había 259 o 249 millones de hermanos y hermanas tuyas que iban en el grupo cuando hubo esa relación entre tu mamá y tu papá. Y usted y yo fuimos los que entramos en ese grupo. Digamos ahora un ejemplo más sencillo. Dios vio todos esos niños y niñas que iban impulsados a ver quién entraba primero. Porque entra uno, comentando uno, usted sabe, cuando son 5 o 6, pues, esos milagros que han visto por ahí que salieron 6 de un viaje. Pero, cuando entró usted, o entré yo también, lógico, imagínate que Dios diga ahora, en vez de ahí van 250 millones de niños y niñas. ¡Uah! Sí, pero ahí viene Pedro. Pedro va a ser un delincuente. No, quítame a Pedro del ladito. Ahí viene Martica, que Martica eso va a ser una bandida. No, Dios no hizo eso. Dios no hizo eso. Dios dijo a Adán y Eva, procréanse y llenen el mundo, por la tierra. Ya Él dio una orden, Él dio una palabra. Él va a cumplir la palabra siempre. Él sabía cuando entró Hitler. Él lo sabía. Mira, vamos a hablar ahorita de Faraón. Él sabía quién iba a entrar y quién no iba a entrar. Él lo sabe todo. Pero este que entró, que Dios permitió porque Dios no hace una persona, entró un hombre que iba a odiar a Dios, entró un ateo, entró hoy ateo. En el momento, normalmente no era nada, era un niño. Pero Dios lo vio todo. Y como Dios es un Dios que no hace a una persona, permitió que entrara, sabiendo que iba a ser un asesino, un violador, un asaltante, un traficante, o un apóstol Pablo, o un apóstol Pedro, o un apóstol Juan. Dios lo vio todo. Lo que pasa es que Dios, cuando permitió que viniera esta bendición a la persona, o al vientre, salió esa criatura, salió. Yo lo que estaba diciendo a la criatura, naciste para que me sirviera y me adorara. Eso sí Dios lo va a hacer siempre en el corazón del ser humano. Todo ser humano que nace en esta tierra, Dios le da un espíritu. Y el espíritu que Dios le da, se lo da para que le adore, para que le sirva, para que levante sus manos y diga, Señor, gracias, y esté agradecido. No para que maldiga a Dios, o hable mal de Dios, o de la criatura de Dios, o del mundo que Dios hizo, como muchas personas que han destruido, han querido destruir el mundo, con plagas y tantas cosas en este mundo. Éxodo capítulo 9. Ponga atención que es bueno que usted aprendamos. Aprendamos para que vea que Dios no hace asesinar a una persona. Pero para Dios moverse, tenemos que nosotros, siempre lo digo, que justificarlo, porque Dios no se va a mover en este mundo sin que tú y yo lo justifiquemos. Amén. Éxodo 9:34, leemos. Éxodo 39, Éxodo capítulo 9, versículo 34. Dice la Biblia, el mismo Dios hablando. No, está hablando, no, es Dios, dice la Biblia. 34 y 35. Éxodo capítulo 9, 34. Dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. La pregunta mía es, ¿cómo es posible de que un hombre que había dado su palabra, no me dice la palabra, por favor, le cuento esa parte, que había dado su palabra de que el pueblo de Israel iba a salir
ya, salí. Cuando de pronto ve que Dios quita la lluvia a Moisés y al Señor y le dice que ya nos va a dar permiso, Dios sabía que no iban a dar permiso. Dios sabía que iban a quedar todavía arrancados. Dios sabía que el faraón no iba a dejar salir del pueblo de Israel hasta que era la prueba última, que era de los primogénitos. Dice la Biblia que él endureció el corazón. No, Dios le endureció el corazón. ¿Sabe por qué muchas veces decimos, Dios endureció el corazón? Porque ¿sabe cuándo endureció el corazón? Mire, hermano, cuando yo y tú le hablamos a mí de Cristo y la persona rechaza el Evangelio, el que endureció el corazón fue la persona, pero que lo endureció fue la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios llegó, dice la Biblia, que o da vida o da muerte. La palabra de Dios entra a la persona. Si yo rechazo la palabra de Dios, no regresa vacía. O me condena o me salva. O sea, si yo soy una persona que vivo el Evangelio en el mundo y yo rechazo el Evangelio, quien me endureció a mí fue la palabra de Dios, porque yo la rechacé, no porque Dios me quiso rechazar, ni porque Dios quiso que me endureciera. No, es que yo mismo por mi persona le endurecí mi corazón y dije, no quiero saber de Dios, no quiero conocer a Dios, no quiero nada de Dios, no me importa Dios, digamos esa palabra. O sea, ¿quién endurece el corazón? Dios no tiene que endurecer el corazón, pero usted tiene juicio, cuando hay juicio yo digo a Dios, no, tú endureciste mi corazón, vamos. Yo estaba bien y tú me endureciste. No. Tú lo endureciste por tu mala cabeza. Cuando le dije a usted ahorita que eran 250 millones. Hay en Estados Unidos 300 y pico de millones de habitantes. Imagínate, en una sola relación entre tu mamá y tu papá, sale la generación completa de los Estados Unidos. Calcula, tengo una idea. ¿Cuántos niños y niñas podían nacido, ¿no? Si fuera así de esa manera, ¿verdad? En una sola relación matrimonial. Yo te hago una pregunta. Si Dios es tan bueno, como dice la Biblia, ¿verdad? Como dice la Biblia, no, como dice la Biblia, como dice la Biblia. Si Dios es tan bueno y tan poderoso y todo lo puede y para él todo es posible, según dice la palabra de Dios, ¿por qué está el coronavirus? ¿Por qué los accidentes? ¿Por qué el tornado se mató no sé cuánta gente ahí ahora en Tennessee? ¿Por qué tanto matazón, tanto robo y tanto salto? Tantos padres y madres fajados. Ahora hay más problemas domésticos, según escuché la noticia. ¿Dónde está Dios? Porque Dios permitió que muriera esa niña de cáncer, aquel niño, aquel hombre. ¿Dónde está Dios? Si Dios es tan poderoso, dice la Biblia, ¿por qué no se mueve y pone la mano y dice, no, hasta aquí coronavirus, ya, arriba las iglesias vuelven a abrir otra vez, y los bares y la prostitución y todo el desastre para allá, lo bueno y lo malo se va a ir? No. En una ocasión escuché un testimonio que decían que el pueblo de los Hitler, alemanes, iban a atacar a London, ¿cómo se llama? Inglaterra. Y dice la Biblia que un hombre que dijo, vamos a orar, porque de verdad que físicamente no podemos contra este imperio. Y llegó a decir la reina un día, le temo más a un hombre de oración que a un ejército completo. Y el diablo le teme más a un hombre o una mujer que ore. Y usted dirá, pastor, pero explíqueme, no entendí lo que me estaba hablando. Me estaba hablando de los muertos, después de hablar de la oración. Jesucristo, cuando llegó el momento de ir a Getsemaní, lo primero que le dijo a los apóstoles, oren aquí, él no le dijo, canten. No, él no dijo eso. Él no dijo, duerman, él no dijo eso. Él no dijo, pongan a conversar un poco, no. Él dijo, ni lean, dijo tampoco. Oren, que yo voy a ir a orar allá solo. Dice la Biblia que cuando regresó, le dijo a Pedro, ¿tú no has podido orar conmigo ni una hora? En pocas palabras, quiere decir que la oración debe ser más de una hora. Aquellos que oran 10 minutos, 5 minutos, horas por lo menos. Pero debe ir alargando tu ciclo de oración. ¿Y por qué Jesús le dijo a Pedro, a los apóstoles, no han podido orar? ¿No han podido
justificarme. No he podido a tratar de parar lo que viene para arriba de mí, lo que sea más sencillo o más fácil. Porque la pregunta mía es, Dios no tenía poder, digo Jesucristo la palabra, no sabe Pedro que si oro a mi Padre ahora mismo mando las legiones de ángeles aquí y aquí no queda nada. Pero ¿cómo se cumpliría la palabra? Pero porque se quería cumplir la palabra, nunca Jesús le dijo, dejen de orar. Él le dijo siempre, oren. Porque la oración es lo único que puede mover la mano de Dios o justificar la mano de Dios para que Dios ponga su mano y haga un milagro. Entonces, cuando nace un Hitler, cuando nace un faraón, como único Dios puede mandar su mano de poder cuando un hombre o una mujer de Dios lo justifique para poder hacer su voluntad. En pocas palabras, lo que te quiero decir en pocas palabras es que todos nosotros, cuando estamos orando, y muchas personas piensan que orar es, ¿para qué orar? ¿Para qué orar? Se levanta una persona, un llamado de Dios. Cada hombre, vamos a leer, porque es que el tiempo es Hebreos 12, 15. Hebreos capítulo 12, dice 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 12, 15. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya alguno fornicario o profano como ¿quién? Esaú. ¿Se no era que Dios quería que Esaú se metiera? Dice la Biblia, porque por una sola comida vendió su primogenitura. Quiere decir que no le dio importancia. Y cuando Dios te da un llamado, te da un título, te da el Espíritu Santo, es para que tú le des importancia. Dice la Biblia, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque lo procuró ¿con qué? Con lágrimas. Y muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Muchos de nosotros tenemos esa situación. Que Dios nos habla, Dios nos habla, Dios nos habla. Y no después, no ahorita, no mañana. Y Dios nos sigue hablando. Y cuando hay un momento, ya es tarde. Ya el momento ese que Dios te tenía para tu llamado, para tu propósito, para poder hacer una voluntad, dice la Biblia que Él lo despreció. ¿Tú desprecias la palabra de Dios? ¿Tú desprecias la voluntad de Dios? Te voy a leer ahora 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 13. Un solo versículo. Un solo versículo. Y después voy a decir 13 y 14. Esto es un poquito más fácil de otro. Dice la Biblia que cuando Dios llamó a Saúl, cuando Dios llamó a Saúl al reinado, dice que era un hombre humilde, un hombre buena persona, un hombre cariñoso. Yo recibí a Cristo y leo la Biblia todos los días. Y voy a la iglesia todos los días. Y hablo con los demás todos los días. Pero pasó el tiempo y ya no era como antes. Se me enfrió el primer amor, ya no quiero hablar con otros hermanos, ya... Bueno, si lo fuera los saludo, pero esa lucha, no estoy para eso, hay que descansar. Hay que coger un break time, no se puede coger... Oye, esto el fanatismo no lleva nada. Cójalo suave, caballero. No, si no hay iglesia no importa, descansamos aquí en la televisión. Y olvídate de esto, que aparte que boca el salud, no, hay cosas suave. Pero antes no era así. Antes no era diferente. Antes tú querías leer la Biblia, estar con los hermanos, ir a la iglesia, querer limpiar la iglesia, limpiar los cristales de atrás, preocuparte por los hermanos que no fueron para estar llamarlos. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Por qué cambiamos? Porque Dios... Espera. ¿Le vamos a echar la culpa a Dios? De que nos quiso que cambiáramos, o hemos cambiado porque hemos querido. Vamos a ser sinceros. ¿Por qué hemos cambiado? Hemos cambiado porque Dios hizo algo, o fue que en el transcurso
transcurso del tiempo, tú mismo te comprobaste. Dios lo sabía. Dios sabía que te ibas a sentar. Dios sabía que te ibas a enfriar. Dios sabía que ibas a estar en fuego. Dios sabía que ibas a estar buscando la presencia de Dios. Dios lo sabía todo. Pero porque lo sabía, Él nunca te obligó a que tú cambiaras. Nunca. Él lo único que ha hecho fue mandarte la palabra, tu amor, y cuando tú estás durmiendo y el sueño era un sueño importante en tu vida. Pero como estás tan afanado, hoy en la actualidad muchos hermanos se han enfriado con el coronavirus y con todas las cosas. Y ya como que el fuego que él ya ahora no sé si habla iglesia bien, pero no, tengo esta lucha porque otros hermanos aquí también y yo, bueno, no soy el único. Aparte Dios es amor. Nadie discute eso. Hemos leído, y te lo voy a ver a leer otra vez ahora. La Biblia es la Biblia. Esta Biblia, el año de Dios tiene un es chiquitica, no sé cuánto usted lo ha leído, pero esto es bien chiquitico. Te pones a mirar un libro como este, una persona que lleva en el Evangelio mínimo 5 años debe haberlo leído por lo menos 5 veces. Mínimo. Una persona que lleva 10 años en el Evangelio debe haber estudiado 5 veces. Una persona que lleva 15 años en el Evangelio debe ya predicar la palabra de Dios hace mucho tiempo con sabiduría de Cristo y no humana. Que sí, que según el tiempo va pasando, tú tienes que dar más. Porque a que más se le da, más se le pide, más se le sigue. O tú crees que un niño que tiene 4 añitos, hizo pipi de esquina ahí, todo el mundo, ¡ay, qué bonito, 5 años! Ves tú con 20 años, ¿sabes qué pipi con luega? Te van a meter el palo por lomo. O sea, que tienes 20 años, tú no puedes hacer eso ya, tú tienes el conocimiento para eso. Eso cuando tienes 5 años, 4 años, que todo el mundo lo aplaude. Pero cuando tienes 20 años, tienes que ir a un baño. Tú no puedes hacer pipi donde quieras. ¿Me entendió? Que usted en el Evangelio, hay un tiempo que usted en el Evangelio va creciendo. No para que te quedes sentado o sentada. Vas creciendo. Y el crecimiento tuyo es para que tú des un fruto, tú demuestres de que Cristo es la gloria y en ti ha hecho algo. Yo no puedo ser la misma persona antes que me irritaba esta persona que veo. Tu carácter tiene clavado en la cruz de Cristo. ¿Qué mi carácter se clava en la cruz de Cristo? Si no soy un nacimiento, luego soy un niño. Hay un tiempo que sí eres un niño, pero digo que tú no eres niño. Hay un tiempo que tienes el fruto de que tú eres un hombre o una mujer de Dios. Donde en tu carácter, en tus pensamientos, en tu forma de actuar. No, el problema es que fui débil. No, débil es el diablo que está para el infierno por eso lo que está haciendo. Usted es un hombre fuerte, sabe vida. Diga el débil, fuerte soy. Así que usted no es débil nada. O sea, muchas veces nos justificamos. Porque el hermano, porque la hermana, porque si el pastor... Menos mal que delante de Dios, ¿quién se justificará delante del trono de Dios? Yo quisiera saber quién se va a justificar. Cuando llegue el momento. Entonces hemos perdido la visión. La semana pasada hablamos de eso, ¿verdad? Hemos perdido la visión, hemos perdido el enfoque, hemos perdido la sinceridad con Dios, el amor con Dios. A mí me encantó que fuimos a una casa la semana pasada y yo digo, ¿verdad que esta gente son tremendos esta gente? Bueno, hermano, me dieron como 12 sobres, algo así. Todos los días, toda la semana tenía guardado. Yo me digo, pues con los votos. En cada uno, fecha afuera, día tal, domingo tal, martes tal, domingo, martes. Yo decía, fíjate que la esposa mía, ¿verdad que vaya? ¿Tú te imaginas la sinceridad? Por dentro, el que no nos hemos reunido no significa que hay un compromiso con Dios. Pero no solamente en eso, hermano. Eso es bueno, yo no discuto eso, pero no, eso es bueno. Pero algo más importante, tu intimidad con el deseado, tu relación con el deseado, tu oración todos los días, tu lectura bíblica, tu alabanza, tu oración, testimonio, hermano. Hay cientos de testimonios lindísimos, bellos en el YouTube ese. Él me está viendo, ¿puedo traer un testimonio de eso? Y gózate, y aliméntate. Ay, pastor, yo estoy ya, que no sé si va a la iglesia cuando abre el coronavirus. No, usted lo que está posiblemente es que vaya, ni el hielo ese para enfriarle el agua con el moite. Y tú sabes una cosa que siempre le digo a todos ustedes, en nombre de Jesús, tiempo que me enseñan. Escucha esto. Yo no le digo 1 Samuel, se lo acabo de terminar ya.
solamente tu vida, escucha esto, no solamente tu vida, sino lo que te rodea, depende mucho de ti. Como dice ahorita mi hermano, no solamente tu vida, lo que te rodea, depende mucho de ti. Y si tú no pones atención, y tú no te esfuerzas, tú no haces lo que de verdad tú sabes que tenemos que hacer, no dije que tienes lo que tenemos que hacer, tú sabes bien que nos van a pasar como un cilindro, así una palabra, nos va a pasar como un ciclón, un huracán a la familia de nosotros, y la van a aplastar por la forma en que nos estamos comportando y esos vocabularios negativos. Aquí yo hablando mi hermano, ay, pues yo tengo el coronavirus a mí, ay, Dios mío. ¿Por qué no dices que te toca a ti? Que ahora ¿por qué no piensas que ahora con los piles que están dando el gobierno se confunde que eres uno a ti de 20 millones de dólares? ¿Por qué no piensas eso? ¿Por qué no piensas eso? Ay, con 20 millones de pesos le doy el tiempo a la iglesia, son 2 millones de pesos. Y con 2 millones de pesos el pastor compra ahí, yo quiero comprar ahí en la voz. ¿Por qué no piensas eso? Ah, piensa que me va a tomar el coronavirus. Y si me muere mi marido, me quedo viuda. Y si mi esposo se va, ay Dios. Por favor, ¿por qué no piensas positivo? Ay, tengo que cuidarme porque si alguien pasa al lado mío. ¿Y por qué no dices, si alguien mira al lado mío, me da un cheque? Me regala que es un roble, no sé, algo. Y con eso compro el carro. ¿Por qué no? ¿Por qué nuestra mente no puede pensar como la de Cristo? Según dice la Biblia, tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué no puedo pensar así? Señor, no tenemos que pagar los impuestos. Ay, Pedro, tira ahí el primer pescado que saque ya. Wow. Señor, no tenemos comida. Dame acá, ¿qué es lo que tiene ahí? Dame acá. ¿Por qué no pensamos como Cristo? Nunca Cristo se afanó por nada. La tormenta, el agua y esto digo, ¿pero cuánto van a fe ustedes? Eso que Jesús quiere de ti hoy. Levántate. Yo sé que Dios me mostró de que este tema va a ser fuerte. Levántate. Esto no es de un día, hermano. Esto es una pila de días. Y esto es un tema bien grande. Yo lo tratando de darte un poquito de color de esto, porque esto es duro. Pero nunca Dios ha tenido ningún plan negativo para tu vida y para mí. Nunca Dios ha tenido ningún camino malo para ti ni para mí. Nunca. Nunca Dios ha querido que tú sufras, ni yo tampoco. Nunca Dios ha querido que haya escasez en tu casa, ni nada. Nunca. Eso no está en el plan de Dios. Pastor, pero si lo permite Dios, ahí está. Dice la Biblia que el apóstol Pablo en una situación que tuvo en Filipenses dice, he sabido estar en escasez. He sabido no tener nada, pero he sabido que el Dios del cielo va a suplir lo que me falta. Amén. Quiere decir que el puro hecho de que hay un momento en tu vida en que pases por un momento en el cual Dios permite que Satanás, como le hizo a Job, te quite un poco de salud, te quite un poco de familia, te quite un poco de dinero, te quite un poco de algo, no significa que Dios no está en el asunto. Lo que Dios quiere mostrar a Satanás, no a él lo sabe todo, te dije a Satanás, es de que tú eres fiel y que tú no te rindes por nada ni por nadie, tú permaneces fiel hasta la muerte. Y eso es lo que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, eso es lo que Dios quiere, ya no vivas tú, déjeme vivir en ti y va a haber el cambio. Hermano, si tu familia no es salva todavía, no es sana, si aún tienes familias que todavía no son prósperas, primeramente en el espíritu, que es lo más importante, en la propiedad económica es buena, pero lo más importante no es la economía, lo más importante es la relación con el Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. O sea, cuando tienes esa relación con Jesucristo así, que te conectas de verdad, esa intimidad, esa relación con Él, que tú vives por Él y vives, caminas, respiras por Él. Señor, yo quiero que los míos sean salvos también, que te conozcan como yo te conozco a ti. Se dice, wow, me gusta esa oración. Y Dios dice, perfecto. Ahora, ¿qué ven ellos en ti para que esta oración yo pueda completarla? Amén. No, ¿verdad? Está duro. Vámonos bien. Capítulo 13, 14, versículo 13, 14 del libro de 1 Samuel. Vamos a leer esta palabra. Dice Dios, mas ahora tu reino no será duradero. Ah, pero ven acá. No, pero Dios no. Espérate, te dije ahorita que cuando tú recibiste a Cristo, tú querías estar en la iglesia las 24 horas, tú orabas más que ahora, leías más la Biblia que ahora, le hablabas más a las personas de Cristo que ahora.
le cantaba más a él. Te levantabas por la mañana te levantabas por la mañana y decía, Señor, te adoro. Después de orar, te ponía a talarear. Espíritu de Dios. Y tú sabes, y tú ibas para allá a hacer el café o vestirte, no sé, lo que iba a hacer. Iba contigo ibas tarareando hablando una música de la Biblia, bajito para ti, porque a veces no molestar a nadie, pero no. Y tú, había por dentro una alegría, un gozo, que eso era increíble en tu vida. Y alguien te decía, ¿cómo tú estás? Yo estoy en victoria, mi hermano. No en victoria, en victoria. ¿Y qué pasó? ¿Por qué nos hemos enfriado? ¿Por qué hemos sido capaces de hablar negativo? No solamente para nosotros, sino hemos inculcado a otra gente lo negativo. ¡Cuídame! ¡Ten cuidado con la gente para el lado tuyo! Mira a ver, si alguien tose, aléjate. Y si no tiene mascarilla, ni hables con él. ¡Wow! Yo me quedo impresionado. Yo digo, no, esto... Si es cristiano, no llega que va a la iglesia de Jesús de justicia, por lo menos aquí dice que no viene. Tú vas a otra, aquí no viene. Porque me estás echando a perder la fe que yo siembro. Me estás matando a la gente. La fe mueve la montaña. Pastor, pero hay que ser prudente. Sí, pues no me tienes miedo a nadie. Sé prudente tú. La gente haga lo que quieran. Si queremos ser jueces, fiscales. Sé tú prudente contigo mismo. Dice la Biblia que cada uno tiene la fe que tiene. Uno tiene fe, gloria a Dios. El otro tiene fe, gloria a Dios. Es un problema de cada uno con Dios. Pero no le siembra a nadie el miedo. Y menos el temor. Estamos sembrando temor y miedo, mi hermano, mi hermana. Y lo que Dios quiere es que tú hables lo que dice Él. Para Él todo es posible. Cuando tú, con tu boca y la mía, lo justificas. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Gloria al tiempo. Ahí tengo para porque no puedo seguir, pero. Dice la Biblia. El cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En pocas palabras, dice la Biblia que Dios había levantado un hombre humilde, buena gente, tranquilo. Dice la Biblia que cuando lo buscaron estaba bajo una carreta metido. Oye, ¿dónde está el que... Samuel decía, ¿y dónde está? Y dice, no, está escondido bajo una carreta. El tipo era tan humilde, buena gente. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Fue cambiando. Y se convirtió en un villano. Se convirtió en un hombre de... no tenía piedad. Se le olvidó hasta las promesas de Dios. Al principio tenía un celo con Dios tremendo, que mató a una gente que no tenía que matar, se acabó. Pero después hasta buscó una hechicera. Después un demonio que Dios permitió, lo cogía y le ponía la mente rara. En pocas palabras, fue cambiando en el proceso este. Y Dios te manda a ti que tú no cambies para lo malo, cambies para lo bueno. ¿Sabe que David, dice en la Biblia, que él cometió pecado? Se acostó una mujer que no era de él y mandó a matar a un hombre que no era, que era hasta uno de los más fieles de él. Dice la Biblia eso. Y la misma Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. Entonces tú dirás, ¿cómo es posible que un hombre que cometió tantos pecados como ese era conforme a la voluntad de Dios? Pues ¿sabe lo que tenía David? David nunca cambió. David tuvo su debilidad, como la tenemos todos nosotros. Uno con la lengua, otro con los pensamientos y otro con otras cosas. Por eso les digo, no juzgue nunca. Porque puede ser que esa lengua nos condene. Entonces, ¿qué le pasó a Saúl? Saúl fue cambiando para lo malo. David cometió un pecado. Nadie dice que no lo cometió. Y las consecuencias las pagó también. Pero nunca dejó de adorar a Dios. Nunca dejó de hacer lo que no le agradaba. A pesar de que pecó, sí pecó, pero se limpió y pidió perdón. Perdió el hijo, después la hija fue violada. Todo eso fue tremendo. Pero él, dentro de él, siempre había un espíritu humilde. Siempre había un espíritu de adoración. Siempre había un espíritu de servir a Dios. Nunca dejes que nada ni nadie te cambie tu espíritu.
nunca dejes que nadie te robe lo que Dios siempre enseña. Yo te pido, no te pido que ahora vamos a estar reunidos aquí mis hermanos, pero te pido con el amor de Dios. Haz un esfuerzo. Haz un esfuerzo porque no puedes dejar que nada ni nadie, voy a repetirlo, nada ni nadie te cambie tu sistema, tu modo de adorar a Dios, de servir a Dios. No importa lo que veas, no importa lo que escuches, lo que importa es que tú, aquel primer amor que tuviste hace tanto tiempo atrás, sigas tú con el Evangelio, y de ahora no puedes, es más, tiene que subir, no bajar. No podemos bajar, tenemos que subir. No te justifiques, no nos justifiquemos, que si coronavirus, que no nos reunimos, no importa. Yo, aunque no me reúna, tengo que ser fiel a Dios, aunque tengo que verme ya reunido aquí ahora. Para que tu mente y tu corazón nunca cambien. Me duele a veces hablar así, pero tengo que decirte. Cuando nos reunamos, yo espero que tú veas con un fuego. Que me diga, pastor, yo quiero predicar y quiero hablar por los enfermos. No que diga, hay que llamarte. ¿Vos lo vas a abrir? No sé, pastor, estoy pensándolo. ¿Cómo va la mesa cuadrada? No recuerdo el nombre. Rectangular, pastor. Rectangular. Bien cuadrada. Es rectangular, hermano. Es listo. Bueno, que una vez estamos reunidos en nombre de Jesús. Tenemos, yo siempre digo pastores, porque ya que honestamente son pastores. Estos son hombres y mujeres que Dios ha levantado en este ministerio con llamados, unos llamados increíbles, unos llamados tremendos. Pero hoy nos damos la oportunidad a mi hermana primera, o le damos la primera a la hermana que yo aquí quiero que bueno, la primera otra vez la cogimos como de sorpresa, ¿te acuerdas? Quedó como, ay, no sabía, pastor. Pero sí queremos compartir con unos 10 minutos cada uno, si estoy nítido, de lo que estamos hablando, de cómo nos enfriamos y cómo Dios sí puede y Dios a veces no puede porque no es porque Dios no, voy a repetírtelo, no es porque Dios no quiera, Dios quiere, pero tú y yo a veces separamos la mano de Dios. Amén. ¿Se empieza a mi hermano o con usted? Como usted quiera. Bueno, usted ya. Gloria La a hermana pastora María la Antigua, ¿de qué? De Utibay. De Utibay. Sí, bendiciones mis hermanos, los que están allá de aquel lado mirando. Perdón. Sí, como explicaba el pastor, nuestra fe tiene que mantenerse firme. Aún así sabemos, ¿verdad? Que no todo el mundo tiene los mismos niveles de fe. Aún así incluso sabemos que esto que está aconteciendo todavía el día de hoy ha removido cimientos y ha hecho que gente incluso sea tan confrontada y tan golpeada que aún nuestra fe quizá ha decaído, aún nuestra comunión con Dios se ha visto afectada, muchas cosas. O sea, por eso quizá el Señor, yo he tenido una batalla para venir hoy, porque mi corazón no quería venir hoy a hablar, o sea, sí venir a la iglesia, sí venir a estar con los hermanos, sí venir, o sea, pero no como traer una palabra, porque yo también estoy siendo probada, yo también estoy siendo confrontada con situaciones aún en mi propio hogar. No vamos a ser, ¿cómo se llama?, hipócritas de decir, no, a nosotros no está yendo muy bien en el hogar. Por lo menos yo tengo niños, tengo ancianos, tengo jóvenes, tengo mi esposo, somos 8 personas en mi casa, en donde de alguna manera hay fricción, de alguna manera uno tiene que callar, orar, respirar. Entonces todo eso provoca que quizá hasta incluso nuestra fe baje un poco, quizá nuestra comunión con Dios baje un poco, hasta incluso podemos pecar en medio de toda aquella revuelta. ¿Quién dice niños tomando la clase en la casa? Y así, bueno, todo eso, yo sé que yo no soy la única, no soy extraterrestre, o sea, yo sé que mucha gente está pasando por cosas peores. Entonces, todavía anoche era como un pleito con el Señor, porque a veces uno dice, ¿será que yo quiero hablar? ¿Será que el Señor quiere que yo hable? Si yo soy que quiero hablar, no quiero hablar. Entonces tampoco mi ánimo no estaba como para hablar. Y el Señor me remarcaba y me remarcaba. Hay 2 puntos que yo voy a tratar de hacerlo rápido, que el Señor me mostraba. Uno es que, lo primero es que dentro de poco vamos a comenzar a congregar. Dentro de poco, en el nombre de Jesús.
vamos a comenzar a estar todos aquí, no como antes, mejor que antes. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, el Señor me mostraba que hay personas, o va a haber personas que van a tener miedo de venir al templo, no solo a este templo, sino a todos los templos, en todas las congregaciones. Va a haber ese grupo de personas que va a tener miedo de volver a congregarse por todo lo que hemos estado pasando o viviendo. Entonces, otro grupo de personas tampoco va a querer venir porque se va a sentir apenado, avergonzado, indigno, o porque pecaron, o porque cometieron una falta, o porque quizá nunca se comunicaron con su pastor, o nunca se comunicaron con su líder, con su mentor, o quizá tiene vergüenza con algunos hermanos que, o sea, estas cosas el Señor me las mostraba. Este dos tipos de grupos de personas que van a estar siendo, el enemigo es que toca esa mente y ese corazón de uno, en esta línea en donde el Señor me mostraba, de seguirte poniendo miedo, de seguirte poniendo miedo. Si tú pasas de un miedo y agarras el otro. Y lo de sentirte así cuando tú fallas. A veces la falta no es ni algo tan grave, pero en tu mente, en tu corazón, el enemigo puntea. Fuiste ingrato, nunca llamaste al pastor, hace tantos meses o tantas semanas que no se congregan, y tú, ni una llamada. Eso es lo más sencillo, ya con eso, el enemigo agarra y te hace un nudo y te detiene. Entonces, el Señor me decía, dile a ellos que cuando sientan miedo, o si sienten miedo, a pesar, me decía el Señor, a pesar de que se le ha hablado por la palabra acerca del tema miedo, ellos mismos han leído en la palabra, en sus devocionales, de alguna manera, predicaciones, lo que sea, el asunto del tema miedo. Y aún así el miedo persiste en alguna área o en alguna manera. Digamos que cuando nos volvamos a congregar, viene el miedo y se planta en ese punto específico, aunque esta palabra se puede tomar para cualquier punto, en donde tú sientas miedo, sea ir al supermercado, volver a las tiendas, volver a estar donde hay mucha gente reunida, lo que sea. El Señor me dice que hagan como hizo Esther. ¿Qué fue lo que hizo Esther? Esther tuvo miedo. Nosotros sabemos, si vamos a estar en Esther, desde el 3 al 5 está toda esta historia de cuando el pueblo de los judíos, dice que a los judíos lo iban a matar a todos. Esther era judía también y lo iban a matar a todos. Pero su primo, su padrastro, Mardoqueo, dice que le pidió, nosotros vamos a ir donde Mardoqueo le pidió a ella, que es en Esther 4, del 7 al 8. Vamos a ir mirando de a poquito así. Dice Esther 4, del 7 al 8. Dice, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Esto es una encomienda que le hace su padre, o sea, él la crió, era como su papá. Y dice, ve delante del rey. Ella era la reina, o sea, ella era la esposa del rey. Y era muy sencillo, entre comillas, si nosotros vemos ahora, para mí es muy sencillo hablar con mi esposo en este tiempo, pero en esos tiempos no era tan sencillo. Y entonces Esther le contesta en el versículo 11 de ese mismo capítulo 4, dice, todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey, o sea, todo el mundo sabe, le dice, que cualquier hombre o mujer que entre al patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Si nosotros miramos la respuesta de Esther en el versículo 11, Esther tuvo miedo. ¿Miedo a qué? A morir. ¿Cuál es el miedo que abraza por lo regular a toda la humanidad? Es el miedo a la muerte. Este virus, ¿qué es lo que ha traído? Muerte. Entonces, él viene a sembrar miedo en el corazón del ser humano.
en mucha manera. Por eso yo tengo mucha misericordia y soy muy de no juzgar al que tiene miedo. Porque los miedos tienen diferentes niveles. Nosotros no podemos creer que porque nosotros no tenemos miedo al COVID-19, la humanidad no debe tener miedo al COVID-19 o nuestros hermanos no deben tener miedo. O sea, quizá tú no tienes miedo en una manera, pero quizá lo tienes en otra manera, que era lo que yo percibía de parte de Dios en este sentido, de que quizá hasta aquí no hemos tenido miedo. Y de momento cuando dicen ya no vamos a comenzar a congregar, por ejemplo, nuestra congregación, nuestro templo es pequeño, comienzan un montón de ideas y de preguntas y de cuestionamientos y de cosas que puede atraer o llegar a venir a nuestro corazón ese espíritu de miedo, a tocar, a puntear ahí. Y a lo mejor esto es algo anticipado que el Señor está dando esta mañana, de que sepamos que ahora mismo lo revisamos, ¿no? Si dicen que hay que congregarse, mañana yo voy. Y a lo mejor si te llegara a pasar, y el Señor te está diciendo esta mañana, haz como hizo Esther. Entonces, cuando nosotros vamos al versículo 16 de Esther 4, dice que esto fue lo que hizo Esther. Le mandó a decir a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días y noches. Yo también con mi doncella ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Aleluya, santo. Ella utilizó un arma muy poderosa que nosotros los cristianos tenemos, que es el ayuno. Amén. Quizá tu arma más poderosa es la oración, quizá tu arma más poderosa es cantarle al Señor, pero hay un arma de todas las armas que nosotros tenemos espirituales, que nosotros utilizamos en tiempos de dificultad. Y no menos poderosa va a ser en el momento en donde nosotros tenemos miedo. Si yo he salido adelante, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me meto a cantarle al Señor, yo saco un espacio en donde yo me dejo llevar por la adoración, por la alabanza, esa es mi herramienta más poderosa. Danzar en la presencia del Señor y las canciones. Y cuando yo vengo a ver cosas que yo entré en ese lugar tranquilo, solo, en intimidad, que yo llevé ahí, termina sin estar en mí. Quizá la situación sigue ahí, quizá el COVID sigue ahí, pero mi mentalidad sale diferente de ese lugar. Entonces quizá lo tuyo es orar, clamar, gemir. Lo de Esther, la herramienta de Esther era el ayuno. ¿Y qué ella hizo? Ella dijo, yo voy a ayunar. Entonces cuando tú miras el nivel de batalla que ella iba a librar, era extremo. ¿Qué ella hizo? Ella pidió ayuda. Muchas veces pasa con nosotros que la humildad de nosotros es tan poquita que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que no somos humildes y no pedimos a nadie que ore por nosotros. Eso es falta de humildad. No estoy diciendo que tú no seas humilde, mi hermano, mi hermana, pero entendamos, si tú eres de los que en algún momento sientes que todo el infierno vino sobre ti con alguna situación y a ti no te parece bien o tú no quieres pedirle a alguien, a menos que tú hayas sido decepcionado por haberle pedido alguna vez a alguien, pero hay quienes nunca le gusta que nadie sepa y no piden oración, no piden acompáñame. Entonces es una temporada en donde nosotros necesitamos que gente nos acompañe. Y más aún si lo que está punteando mi corazón, pullándome, es el miedo. Porque muchas veces el miedo no se va, porque nosotros solos no podemos. Santo. Y si ese es tu caso, entonces el Señor muestra esto esta mañana, de que podemos buscar otros hermanos, podemos decirle al pastor, ¿sabe qué? Siento un poquito de miedo de pensar cuando nos volvamos a congregar. Siento un poco de miedo, a pesar que he leído, mire, le soy honesta, yo incluso he ayunado. Y todavía siento, ¿qué hago? Pregunten, pidan apoyo en oración, quizá que alguien ayune por usted, pero no nos podemos quedar quietos, porque el miedo es un arma letal de parte del enemigo
en la vida del ser humano. Amén. El miedo es tan letal que viene a paralizar, él provoca parálisis. O sea que es algo que no te deja mover, ni en lo espiritual ni en lo natural. Cuando el miedo llega y abraza al ser humano, es letal, no te deja mover. Entonces nosotros tenemos que movernos, nosotros tenemos que correr a Dios. Cuando el templo lo abran, tenemos que estar en la... no me acuerdo quién fue que me dijo, a mí guárdeme la primera... Ah, sí, una hermana que hablé con ella ayer. Me dice, a mí la primera silla, yo estoy en la primera ahí adelante. Nada más déjame saber cuándo. Y hay gente que me pregunta, ¿cuándo? Y por eso yo digo que esto viene de parte de Dios, porque en mi mente nunca estuvo de que iba a haber gente que iba a tener miedo de él. Entonces, para terminar, el otro punto de si te sientes, es que he pecado, es que no he llamado, es que no he hecho. Yo me encontraba con lo del hijo pródigo en Lucas 15. Dice Lucas 15, habla del hijo pródigo. Solamente del 17 al 23. Vamos a leer. Esto es lo que tenemos que hacer. Si nosotros sentimos vergüenza, pena, siento que pequé, que fallé, que me rebalé, que cometí un error que no debí cometer. Todo eso yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que trata como de detenerme, porque me da vergüenza, porque no me siento digna. Y esto mismo de la predicación, por ejemplo, hay días que a mí me han dicho para que hable, para que predique, ese mismo martes pasado. Y yo decía, no me siento digna de estar ahí, en esa mesa rectangular, hoy. Porque mi corazón estaba lleno de cosas, de sentimientos, de emociones encontradas por situaciones que uno está viviendo. Como le expliqué al principio, tú hay un momento que no te sientes así, digno. Y no solamente para llevar la palabra, tan sencillo como que ni siquiera para venir al templo, a encontrarme de nuevo cara a cara con mi pastor, con aquel que yo siento que le fallé, y me voy más lejos de eso. Incluso hay un momento que no queremos ni ir a la presencia de Dios, porque siento que, ¿y cómo voy y hablo con Dios ahora? Amén. Entonces dice que el hijo pródigo, mira, dice el versículo 17 de Lucas 15, dice, y volviendo en sí, una cosa que hizo fue que volvió en sí. ¿Qué significa que tú tienes que volver en sí? Y hay una temporada en la que tenemos que volver en sí, porque cuando tú no estás en sí, o sea, tú pierdes, es como que te dan un golpe. A veces pasa así. Este se puso loco porque se fue para la calle, sabemos esa historia, se llevó todo su dinero y se volvió loco, entonces tuvo que volver en sí. Pero muchas veces, como con esta enfermedad o virus, nosotros somos golpeados y como que nos volvemos locos, como que la mente se nos pierde y perdemos la visión, perdemos la idea de a qué Dios nos llamó realmente. Como explicaba el pastor ahorita, ¿qué te pasó? Que te levantaba diferente y ahora te levanta diferente. O sea, a veces ese golpe que te da la vida o que te dan las situaciones, y tú como que pierdes el control, pierdes la visión, pierdes el saber qué era lo que te tocaba en este momento, qué es lo que nos toca cuando abran el templo. Venir al templo. Pero a lo mejor el miedo me tiene y dice, hay que volver en sí, como hizo el hijo pródigo. Dice, volvió en sí y dijo, o dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Eso hizo también, número 2. Dice que se levantó y fue. Nos vamos a levantar y vamos a venir. Dice, el versículo 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fue lo que le dijo a su papá. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él no se sentía digno. Él se sentía indigno. Él se sentía que no tenía, o sea, no merecía volver a llamarse hijo de su padre. Y a veces pasa esto con nosotros. Yo no merezco pertenecer a esa congregación porque mi pastor es tan bueno y yo no lo llamé. Hablo de esto en ese punto tanto ahí porque ahora mismo el asunto es por llamadas. Ya uno no se puede estar visitando y qué sé yo. Entonces, ni una llamada le hice. Algo tan un texto, un mensaje. Y entonces eso te está dando en el corazón. Te está dando en el corazón. Y entonces dice que él fue y le dijo, oye, yo no soy digno, ya no me llame hijo. Pero fue, de todo modo fue.
se levantó, volvió en sí y fue. Y lo otro que él hizo fue que se arrepintió, porque dice el versículo 21, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno, vuelve y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él se arrepiente también. Él dice, ok, estos pensamientos estuvieron en mi mente, en mi corazón, pero tú sabes qué, Señor, yo te pido perdón. O yo cometí este error, le hablé mal a mis padres, ahora que estamos 24/7 juntos, le fallé a mis hijos, le fallé a mi esposo, una palabra descompuesta que le dije, pedir perdón, arrepentirnos, entender que lo hicimos mal y volver a ponernos la ropa y seguir. Amén. Entonces, esto es lo que va a hacer Dios, esto es lo que va a hacer la gente, o debería ser la gente. Cuando tú te arrepientes, tú tomas la decisión de continuar. Dice el versículo mismo 23, dice, deja ver, el 21, cuando él termina diciéndole al Señor, ya no soy, a su padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice el 22, pero el padre dijo, ese pero, yo no sé si tú sabes, pero el pero quiere decir, nada de eso me importa. Lo que yo voy a decir ahora es lo que importa. Cuando Dios o una persona te dice, ok, pero, lo que te está diciendo, nada de esos argumentos me importa. O sea, lo importante es, ponga atención, lo que yo voy a decir ahora. Esto es lo que importa. Que tú te sientas digno o indigno, que tú te sientas mal o bien, que tú hayas pecado, que tú tengas miedo, o que tú no hayas vuelto a tener comunión conmigo nunca más. Ponga atención que ahora esto es lo que importa. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzados en sus pies. O sea, el padre restituye todo lo que el hijo había perdido. Perdiste la comunión, él la restituye. Perdiste la confianza, él restituye. Tienes miedo, perdiste la confianza, ok. Ven que el padre va a provocar que todo eso sea restituido y puesto de nuevo en orden en tu vida y en mi vida. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Venir, volver en sí, ser valiente. El Señor me mostraba esto de esfuérzate y sé valiente, sé valiente. Y el hermano Rey me manda siempre un mensaje todos los días, no sé, es eso devocional que él hace, y también trae esa figurita en donde hablaba de que ser valiente no es no tener miedo. No es no tener miedo, es levantarte, hacer las cosas aún con miedo. Y cuando busco en la definición de valentía en el teléfono, en Google, dice, no implica ausencia de miedo. No implica que tú no tienes miedo. Dice, tú puedes tener miedo. Ahora, ¿qué tú haces? Lo que tú hagas teniendo miedo es lo que te hace valiente. Porque hay quien no tiene miedo y no se mueve. No es valiente, ¿no? Están matando a todos los niños ahí delante de ti. Y tú no tienes miedo. Tú estás sin miedo, pero tú no haces nada. ¿Dónde está tu valentía ahí? Tu coraje. ¿Dónde está? Y entonces dice, no implica ausencia de miedo, puesto que el valor es la capacidad de hacer lo que tienes que hacer, aún con miedo. Aún con miedo. Aún con miedo. Vamos, si nosotros todo esto pasa, llegó el día, ya no vamos a congregar el domingo en el nombre de Jesús o el martes. Tú dices, ok, yo tengo miedo, voy para allá. Yo voy con miedo, así mismo. Yo voy a cobrar valor. Yo voy a llegar allí y Dios va a hacer algo conmigo. Va a pasar algo, lo que Dios quiera que pase. Amén. Entonces, escribí aquí un poquito, dice que si tú sientes que le fallaste al pastor, yo voy a hablar por el pastor, porque yo creo que conozco un poquito su corazón. Y voy a hablar por mis hermanos, que también creo que conozco un poquito, porque ya tengo un tiempito aquí. Si fallaste, le fallaste a Dios, le fallaste al hermano, a nosotros, a quien sea, como quieran, ven, que nosotros así mismo como el Padre, te vamos a esperar con nuestros brazos abiertos. Ahora mismo lo que más tenemos es hambre, deseo, ganas de poder abrazarte, de poderte besar. Si no quieres que te besemos, te abracemos, como quieras, no importa, nosotros lo vamos a hacer. Amén. Te estamos esperando como aquel día cuando yo estaba en la puerta, que tú llegaste y que yo te abrí los brazos, porque a mí también me llegaba esa pregunta. Hey, cuando yo esté en la puerta de Ujier, ¿qué hago? ¿Abrazo, beso, digo?
Mira, el Señor va a cubrir este lugar. Yo creo que el Señor va a cubrir este lugar. Va a cubrir a cada uno de nosotros los que vamos a entrar a este lugar. Y aquí adentro nos vamos a poder abrazar, nos vamos a poder gozar, vamos a poder disfrutar. Nosotros no hemos abierto el templo porque estamos cumpliendo con las leyes del ser humano, la ley humana que la palabra dice que tenemos que cumplirla y seguirla. Pero no porque no tenemos hambre y deseo de volvernos a reunir contigo. Al contrario, a mí me entristece mi corazón cada domingo, cada martes, el no poder estar aquí, el no poder abrazar, el no poder ir a las casas incluso de algunos, a abrazarlo, besarlo, porque uno es de guardar los espacios también del otro. Pero ciertamente mi palabra esta mañana de parte de Dios es que seamos valientes si nos tocara venir a un miedo. Y que entendamos que si fallamos tenemos que venir al Padre, primero al Padre, y decirle, perdóname, y todo va a estar bien. Él pagó el precio de eso que tú y yo cometemos todos los días, porque no es que cometiste, es que cometemos todos los días faltas, pero ya Él pagó el precio, y Él está ahí siempre, diciéndonos, como dice la palabra, si tú crees que tu pecado es tan y tan y tan oscuro, tan rojo, dice, yo lo vuelvo blanco, no te preocupes. Amén. Bueno, hermano, pues, nuestra hermana María, Gloria a Dios. bueno, entonces, ¿sí usted? Gloria a Dios. ¿Cómo se llama Bendito más nombre Félix del ahora? Señor. Y Pero me estamos llamó la más a ver. atención porque, bendito Dios, estos ejemplos que ponía la hermana y lo que estaba hablando el pastor, todo está en una decisión que tomemos. Amén. Todo está en un paso al frente que demos. Dios tiene planes y propósitos para todos. Dios nos ama a todos. Y Dios está dispuesto a recibirnos a todos, a perdonarnos a todos cuando nos arrepentamos. Amén. En cada momento de nuestra vida, porque ese es nuestro Dios. Amén. Ese es nuestro Dios de amor, el que nos dio la gracia, el que nos dio la oportunidad. Y lo importante es qué estamos haciendo, qué hacemos nosotros con eso. Porque fallamos, sí, pero si nos arrepentimos y damos el paso, como el hijo pródigo, no importa lo que dice, pero yo voy. Yo voy. Esther, este ejemplo que ponía nuestra hermana, ella bien podía haber dicho, no, yo no me atrevo. Pero miren lo que el tío le dice, el primo le dice, ¿quién sabe si para este tiempo tú has llegado al reino? Significa que él estaba diciendo, quizás Dios te puso ahí con este propósito. Y estaba en ella actuar o no actuar. Pero él le dice otra frase, si tú no lo haces, de algún lado vendrá el socorro. Bendito Dios, de algún lado vendrá nuestro socorro. Significa que nosotros mismos tenemos un llamado de Dios, y era el ejemplo que ponía el pastor con el rey Saúl. Tenía un llamado de Dios, Dios lo puso en cierto lugar, llegó el momento que se enorgulleció, que hizo lo que no debía. ¿Y qué hizo Dios? Lo restituyó. Lo quitó y puso otro, porque depende de lo que tú haces. Depende si tú entiendes que hay un Dios ahí que te respalda, que te apoya, que te perdona, que te ama y que te quiere usar para un tiempo determinado. Amén. Ahora depende de nosotros si nosotros somos capaces de dar el paso al frente o no. De actuar en fe aún con el miedo, aún con el temor o aún con las circunstancias que tenemos. Y es ahí donde Dios responde, y es ahí donde Dios te usa, y es ahí donde Dios te ubica y donde tú eres útil en la mano de Dios. Amén. Y Dios me llevaba a esto porque, hoy escuchando a la hermana, es poderoso el mensaje de hoy, porque ninguno de nosotros somos indispensables. El caso de Saúl es este: yo te llamé, yo te usé, y en el momento que fallaste tuve que elegir a otro. Porque el plan y el propósito de Dios se cumple sí o sí. Y si tú no das el paso al frente y no vas a ser útil a la mano de Dios, Dios tiene que elegir a otro. Amén. Pero el plan se cumple. Sí. Amén. Entonces, el caso, voy a mencionar este pasaje que está en Mateo capítulo 25, versículo 14. Y miren lo que dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos.
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también él, que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que no eres, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Entonces, esta parábola del Señor nos está mostrando, Dios está diciendo, el reino de Dios es semejante a, y hace toda esta historia. ¿Qué me muestra el Señor con esta palabra? Dios le da a cada uno, dice, según la capacidad de cada uno. Dios no creó, Dios es el que sabe qué es lo que ha depositado y qué es lo que cada uno de nosotros puede llevar, qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer. Dios lo sabe. Amén. Sin embargo, Dios no le dio al que tiene capacidad para llevar 1, le dio 5. Sino que al que tiene la capacidad de llevar 5, Dios le dio 5. Amén. Y al que tiene la capacidad de llevar 2, Dios le dio 2. Y al que tiene la capacidad de llevar 1, Dios le dio 1. Sabiendo Dios que ellos podían responder por eso y podían multiplicarlo. Amén. Entonces cada uno de nosotros tiene 5 o tiene 2 o tiene 1 de los dones o las cosas que Dios ha depositado en nosotros. Amén. La pregunta es, ¿qué nosotros estamos haciendo con ellos? Vamos a ser de los siervos, como dice el Señor, siervo fiel has sido. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Significa que nosotros tenemos que elegir qué hacemos con lo que Dios nos dio. Lo vamos a multiplicar, lo vamos a usar, vamos a predicar el evangelio, vamos a ganar las almas, vamos a dar por un enfermo para que Dios lo sane, vamos a romper con el miedo, vamos a romper con los obstáculos, vamos a cumplir con el llamado que Dios nos ha dado, para así que el Señor nos diga cuando nos vea: siervo fiel has sido, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O vamos a ser como el infiel, como el siervo que tuvo miedo y dijo: yo voy a esconder esto, porque Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. Pues ¿para qué va a necesitar esto que me dio a mí? Yo lo escondo y cuando Él me pida yo le voy a devolver lo que Él me dio. Si de todas formas Él es Dios, Él va a poder hacer. Y dice: de donde no sembraste tú recoges. O sea, yo estoy reconociendo que tú puedes hacer lo que sea, así que hazlo tú. Yo no puedo hacer nada, eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que aún con lo que Dios te dio, tú lo multipliques, tú lo esparzas, tú lo muestres, tú le des a otro lo que has recibido, para que así Dios se agrade de nosotros y para que así podamos estar siempre en el plan de Dios, porque Dios nos llamó hoy. Pero eso no quiere decir que cuando yo tenga 80 años y no pueda quizás venir al templo, digamos, o pueda tener que estar en mi casa, Dios no va a usar cuando yo doble mis rodillas y ore por el hermanito que está en el templo orando, o ore por los jóvenes que se están levantando.
Bendito el nombre de Dios. Todos somos útiles en nuestra vida para el Señor. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tenemos que romper. Nosotros tenemos que disponernos. Dios no lo va a hacer por nosotros. Dios nos pone los talentos. Dios nos pone los dones para que seamos nosotros los que hagamos en la obra del Señor. Amén. Entonces, otro pasaje que me muestra el Señor. Siempre el Señor nos va a probar. Siempre va a haber una prueba. Yo sé que en este caso que voy a mencionar, como en todos los casos, siempre lo que Dios nos dio, siempre lo va a poner a prueba. Y el instrumento para eso es el diablo. El diablo nos va a probar para que nosotros caigamos o para que lo logremos. Y Dios lo va a permitir. Hasta verás cuando nosotros, y yo tengo testimonio de cosas que han pasado en mi vida, que yo he sentido de parte de Dios. Tu fe está siendo probada. Vamos a ver qué es lo que tú haces. Y cosas como esa, y yo le he dado testimonio a mi hermano de eso. Y en un momento determinado he dado el paso al frente aún con el problema, y Dios se ha glorificado, porque a veces Dios nos lleva a un punto, como le pasó a Abraham con su hijo Isaac. Dios lo probó. Amén. Probó su fe. Y estoy en Lucas capítulo 22, versículo 31. Y dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Amén. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y sabemos que Pedro hizo esto. Dice, a pesar de que Pedro lo negó, a pesar de que todos siempre hablamos de esa situación que el gallo, donde dice, de cierto te digo que antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Sabemos que después Pedro se arrepintió de eso. Amén. Pero mira lo que dice, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. Pero yo he rogado, dice el Señor, para que tu fe no falte. Significa que Él está diciendo, yo no te voy a quitar la prueba. Es necesario que tú pases por esta prueba. Y el Satanás te va a zarandear. Pero una vez vuelto, una vez que ya hayas pasado la prueba y que tú salgas vencedor, entonces confirma a nuestros hermanos. ¿Qué significa? Tienes una tarea que hacer. Hay algo que yo deposité en ti que tú tienes que hacer con respecto a tus hermanos. Entonces, primero tienes que ser probado para después hacer lo otro. Entonces, cuando pasa todo aquello, ¿qué es lo que hace Pedro? Estando en el aposento alto, el primero que levantó su voz, que hizo un discurso y que ganó miles de almas para el Señor fue Pedro. Amén. Significa que a partir de ahí fue que comenzaron a reunir a todos los cristianos, a todos los que creyeron, a todos los hermanos. Pero primero tuvo que ser probado. Entonces, el mensaje, ¿cuál es, hermano? En momentos de nuestra vida siempre vamos a ser probados, siempre vamos a tener obstáculos, siempre vamos a tener situaciones. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con eso? ¿Le vamos a creer a Dios o sencillamente vamos a esconder el talento? Nos vamos a esconder para que cuando, bueno, Dios es Dios, Dios puede hacer cualquier cosa, sí, pero también nosotros tenemos una demanda. Hay algo que tenemos que hacer. En el mundo espiritual tenemos que impactar para que podamos cumplir con el propósito que Dios tiene sobre nuestra vida. Amén. Amén. No sé, mamá. Dice mi esposa. Al sol. Digo alto, digo alto. No, porque es tuya. Esa es la mujer que Dios me dio. No, esposa. La esposa. Vamos a decir la varona. Amén. Los bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Vamos a abreviar, pero el tiempo no es nuestro, el tiempo es del Señor. Santo. Él es sabio, Amén. Él es Gloria a prudente, Dios, Él así sabe mismo lo que es. hace. Los bendecimos a todos Bendito. en el amor de Cristo y en el nuestro, dice una hermanita linda que hay aquí. Bendiciones a todos. Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor Y dominio de propio. dominio propio. Amén. Tocó ahí varios puntos del fruto del Espíritu. Santo. En el nombre de Jesús los bendecimos, enviamos una palabra de sanidad espiritual Amén. y física, porque mi Cristo, que es el tuyo,
tiene un nombre que está por encima de cualquier otro nombre. Amén. En el nombre de Jesús Amén. enviamos una palabra de sanidad ahora mismo. Amén. Ahora mismo, en el nombre, gracias Señor, en el nombre de Jesucristo, Santo. riñones, próstata, estómago, gracias Señor, Santo. osteoporosis, En el nombre gracias de Señor, Jesús. en el Santo. nombre de Jesús. No me mires a mí, yo no puedo, Gloria yo a no Dios. puedo, es Cristo el que lo hace. Amén. Bendito sea Dios. Gracias Padre bueno. Aleluya. El pastor hablaba de Dios y el hombre. Amén. ¿Y cuál es el propósito de Dios en el hombre? Dice que su voluntad es buena y perfecta para el hombre. Amén. Siempre. De Dios nunca saldrá, no ha salido, ni saldrá jamás nada malo para el hombre, y mucho menos Amén. para sus hijos. Sí, Señor. La voluntad de Dios es buena y perfecta. Desde que Dios ha llamado al hombre, desde Génesis, Dios ha llamado al hombre con un propósito. No es para que el hombre presuma de sabio, ni de autosuficiente, ni de que yo pongo la mano sobre el SIDA y el SIDA desaparece. No, ha llamado a los hombres de Dios con el propósito de que su voluntad, su propósito se cumpla, que se salven las almas y que el impío se vuelva de su camino hacia Dios. Ese es el propósito. Ahora, Dios, tenemos el ejemplo que es casual, o de cómo hay casualidades en la Biblia. El pastor estaba predicando y antes de que él mencionara el tema de Saúl, ya ahí el Señor me estaba hablando. Saúl fue nombrado y establecido por Dios mediante Samuel como el primer rey de Israel. ¿Quería Dios que Israel tuviera rey? No. No, Dios no quería eso. Dios lo tomó como un pueblo distinto a los demás para mostrar su gloria por ese pueblo. Pero es el pueblo el que pide rey y Dios le da el rey. Dice que Saúl era casi del tamaño de Goliat. Dice que no había israelita que le pasara del hombro a Saúl. Así que debajo que la carreta tenía que haber sido grande, porque para ese hombre meterse tenía como 7 pies, qué sé yo. Y Dios llama a este hombre era humilde. Podemos decir que si lo miramos al Nuevo Testamento, estaba en el primer amor, pero se fue enfriando. Es ahí el peligro grande. El primer amor, gracias Señor por tu palabra, el primer amor, eso el Señor lo habla en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, y le dice, tienes esto y no resistes a los malos, y los que vienen diciéndose grandes profetas, tú los declaras mentirosos, pero tengo una cosa contra ti, una sola, has caído de tu primer amor. Y entonces hay veces que llevamos 10, 15, 30 años, 40 años en el Evangelio y decimos, mira ese hermanito que recibió a Cristo hace 2 meses, mira cómo brinca, mira cómo alaba, mira, el que está en el primer amor. ¿Y tú dónde estás? ¿Y yo dónde estoy? Caímos del primer amor. El primer amor no implica que hayamos recibido. El primer amor es constante. ¿Sabes cuándo? Hasta que salgamos de este cuerpo o hasta que suene la trompeta. Ese es el primer amor. Constante, dando fruto, Dios me está hablando, dando fruto, porque de hecho les digo que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Y el que tiene oídos, que oiga. Aleluya. Saúl empezó muy bien, como empezamos muchos de nosotros a veces, empezó muy bien, pero llegó un momento que por distintas razones, la principal, la desobediencia, fue literalmente desechado por Dios. Producto del ataque a los amalecitas, que Dios le dijo que no dejara, que ni una mata de mango me deje para ahí, limpia con todo. Dios es sabio. No, ay, qué cruel Dios, no, Dios sabe lo que hace. Es que esos amalecitas fueron los que negaron el paso a Israel. Entonces, Saúl no hizo lo que Dios dijo. A veces tú y yo no hacemos lo que Dios dijo, sino lo que nos parece a nosotros. Ahí está el fallo. Obediencia quiero y no sacrificio, dijo el Señor. Y Saúl deja a Agag, el rey de los amalecitas, lo deja vivo, y también deja vivo, Dios le dijo, ni animales ni nada, y deja vivas las vacas más gordas, las ovejas más gordas, con el objetivo de ese ganado ofrecérselo a Dios en holocausto. Oye, la pregunta es, Dios no te dijo eso a ti. Dios te dijo, barre con todo. Entonces llega un momento, un hombre que en aquellos tiempos no es como ahora, no tenían el privilegio que tú y yo tenemos, que el Espíritu Santo mora en nosotros. No era así, era para reyes, sacerdotes, profetas, no era para todo el mundo.
Por eso es que hoy en día somos reyes y sacerdotes, gracias a ese Cristo maravilloso. Aleluya. Entonces, Santo. Saúl deja al rey vivo y por medio del profeta Samuel le dice, te he desechado. Ese hombre gustó del don del Espíritu Santo. Y llega el momento que este hombre, mira dónde viene, en el verso, vamos a 1 de Samuel, capítulo 28. 1 de Samuel, capítulo 20, ser desechado. Mira, mejor no sería no haber nacido que ser desechado por Dios. Santo Dios. 1 de Samuel, capítulo 28, versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero, que largo está ese pero. Jehová no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Se quedó mudo Dios, no le habló nada. Mira el 7. Ese entonces es más largo que el pero. Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Mire lo que está haciendo. Salió de Dios y ahora se le postra el diablo adelante. Mire lo que está haciendo. Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Así está mucha gente hoy. Hoy mucha gente quiere preguntar ¿y por qué no entienden que la Biblia dice hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús? Jesucristo, hombre, no hay más nadie. Entonces vemos que este hombre, ¿cómo es posible que este hombre, habiendo conocido el don de Dios, el Espíritu Santo estaba sobre él, y este hombre, mira el punto que llegó? Yo literalmente, esto nadie me lo contó, yo literalmente vi una vez una persona cristiana estar orándole a Dios por algún tiempo por algo y a Dios no contestarle, y fue a un brujo a que le dijera. Santo Cristo. Eso lo vi yo con mis ojos. ¿Cómo es posible? Espera en Dios y Él hará. Amén. Él no falla. Amén. Entonces aquí vemos un llamado ahora. Y mira cuál es el final de Saúl. Pone su espada y se suicida. Él mismo. ¿Dios quería que ese fuera el final de Saúl? No. Dios quería que Saúl cumpliera su llamado. Pero es que Dios garantiza su parte. Pero nosotros tenemos que garantizar la nuestra. Esto es un ejemplo de un llamado que terminó en caos. Por culpa de Dios, Dios nunca tiene la culpa de nada. Somos nosotros. Ahora, vamos a ver un ejemplo cuando pasa lo contrario. Josué. Vamos al libro de Josué. Rápidamente y terminamos. Dios. Vamos al libro de Josué. El hermano Harman estaba predicando sobre eso. Dios llama a Josué para sustituir a su siervo Moisés, uno de los hombres más grandemente usados por Dios en el Antiguo Testamento. Y le dice muchas cosas a Josué, le dice mantente firme, esfuérzate y sé valiente. Dios se toma el trabajo de repetirle 3 veces. El hermano Hamman predicaba sobre eso. 3 veces, oye, Dios no gasta tiempo en vano. 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Pero ahora mira, el verso 8, el capítulo 1 de Josué 1:8. Ese versículo es grandioso. Nunca se apartará de tu boca este libro. Mira cuál es la receta. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes significa obedezcas, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oye, parece que Josué entendió esta receta, porque cruzó el Jordán a ese pueblo, no hubo rey, no te desampararé, nadie te podrá hacer frente, pero mira la receta cuál era. Pero Josué entendió y lo cumplió, y la prueba está en que cruzó el Jordán, metió al pueblo en la tierra prometida, no hubo quien se le pudiera resistir, Gloria a Dios. y no hubo un solo rey que le pudiera hacer resistencia, lo venció todo. ¿Por qué? Porque obedeció el mandato que Dios le dio en ese orden. No hizo como Saúl, terminó. Ahora, vamos a ver el final de la vida, casi de la vida, ahí mismo en Josué. Vamos capítulo 14. Capítulo 14, y terminamos ahí. Capítulo 14, versos 10 y 11. Cuando dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza,
para la guerra y para salir y para entrar. Así estaban Josué y Caleb en ese momento. Sí, los dos. Pero así estaban. Oye, no hay más gigantes que matar. Un mismo espíritu. Exacto, tenían 80, 85 años. Oye, y se sentían como de 40. Mira el final de Saúl. Mira, desechado por Dios y cometió suicidio. Igual que Judas. Ahora mira el final de Josué, del hombre que obedece el llamado y se esfuerza y cumple. Mira el final, lleno de vida. Moisés murió con 120 años y subió el monte y su vista no se había opacado y nadie lo ayudó a subir. La obediencia a Dios trae bendición en el llamado. Amén. Que Dios los bendiga a todos y que tengamos la fuerza de parte de Dios para obedecer su palabra y que no hacer lo que nosotros queramos, porque se supone que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo y le cedo la palabra a mi hermano Harman. Gracias, hermano. Amén. Gloria a Dios. Quiero decirles con todo mi corazón que los extrañamos. Amén. Mucho. Extraño abrazarlos, extraño estar con todos, preguntar cómo están, pero créanme que están en mis oraciones. Sigo orando por ustedes para que Dios los guarde y que pronto nos podamos reunir todos como en familia, como siempre estuvimos, alabando al Señor todos unánimes, juntos. Bendito Dios, porque la palabra dice que Dios ahí donde derrama vida y vida en abundancia. Aleluya. Pero sé que hay un pueblo guerrero orando en su casa, amén. Bendito sea Dios. La palabra dice que nosotros somos la iglesia. Bendito Dios, venimos aquí al templo porque aquí nos tenemos que reunir. Pero la palabra dice que tú eres la iglesia, por tanto, yo hoy te digo, te exhorto en el nombre de Jesús, que no dejes de orar, que no dejes de ayunar, Amén. que no dejes de leer la palabra, Santo. que si puedes hacer intercesión, haz intercesión, ten búsqueda, busca a Dios, bendito sea el nombre de Aleluya. Jesús, Santo. no te apartes de Él, que esta cuarentena que pasó, más de la cuarentena, que esto, lo que haya hecho en tu vida no haya sido separarte de Dios, sino unirte más a Dios. Amén. Amén. Para cuando vengas aquí, bendito sea Dios, tú seas uno de esos hombres llenos de fe, de esperanza, de amor y del Aleluya. poder de Dios. Santo. Bendito sea Dios. El pastor hablaba sobre un tema que mi hermano lo siguió, bendito sea Dios, que el tema dice Dios y el hombre, ¿verdad? Dios y el hombre. Es un tema muy llamativo, ¿verdad? Dios y el hombre. Para poder entender esto tenemos que empezar de Génesis, hermano. Vamos a Génesis, por favor, capítulo 1, versículo 26. Agarra tu Biblia, busca tu Biblia, haz de cuenta que estás aquí y lee para que tú también puedas tener la credibilidad de lo que te estamos hablando. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por la unción de su Santo Espíritu. Dice así la palabra. Génesis capítulo 1, versículo 26. Tema Dios y el hombre. La palabra dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Aquí empieza el principio. Amén. Aquí donde empieza todo, Dios y el hombre. ¿Qué es lo que quería Dios? ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Qué es lo que Dios quería hacer? Entonces dice aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos, gloria a Dios. Él habla el Padre habla con el Hijo y con el Espíritu Santo. Voy a aclarar esto porque hay muchas dudas. No es con ángeles. Los ángeles no procrean. Aleluya. Tampoco hacen. El único que tiene poder y autoridad para hacer es Dios. Amén. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Miren lo que usted ha sido hecho, hermano. Imagen. Conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice así el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aleluya. Bendigo la palabra del Señor. Santo. Gloria a Dios. Mira, hermano, Dios y el hombre. Dios cuando creó al hombre, bendito sea Dios, Dios no lo creó con el propósito para que el hombre estuviera sufriendo para toda su vida. Dios no creó al hombre, bendito sea Dios, para que el hombre estuviera enfermo o estuviera afligido o quizás con una tristeza en su corazón. Sino al contrario,
Dios creó al hombre, la palabra dice aquí, para que enseñoreare sobre toda la creación que él había hecho. Amén. Amén. Con ese objetivo empezó la creación entre Dios y el hombre. Ajá. Para que él comenzara a manejar lo que Dios había hecho. El Señor le dice, tú labrarás la tierra, tú le pondrás nombre a todos los animales. Y sin embargo, vamos a ver algo muy específico aquí. Cuando Dios había creado al hombre, gloria sea a Dios, no existía el miedo. Aleluya. ¿Cómo es eso? Repite eso. Cuando Dios creó al hombre, y estaba el tigre, y estaba el león, y estaba la pantera, y estaban todos los animales que usted conoce hoy en día, no existía el miedo. Adán era el Señor de ellos. ¿Ah? Adán era el Señor de ellos. Amén. Porque él se enseñoreaba sobre todo ellos. Bendito sea mi Señor, bendito sea. Espero que esta palabra llegue a tu corazón, hermano. Amén. Bendito sea Dios. Entonces Dios no creó al hombre con el objetivo para que el hombre sufriera en la tierra, sino, hermanos, que pasó algo dentro del jardín que usted tiene que conocer. La Biblia dice que Adán fue tentado. Y como Dios no creó robots, Aleluya. eso lo dice mi pastor, Santo. sino creó hombres con libertad, con libre albedrío, y él decidía si obedecer a Dios o obedecer la voz del enemigo. Amén. Todos conocemos la historia que Adán pecó, cayó de la gracia de Dios, bendito sea Dios, pero Dios no lo destituyó del todo. Lo sacó del huerto, pero su relación siguió, porque por eso creó Dios al hombre. La relación siguió. De ahí es cuando ahora viene el temor. De ahí es cuando ahora viene el miedo. De ahí es cuando ahora Dios le puso al hombre, vamos a ponerle un cierto temor para que no se acerque al león porque se lo va a comer. Vamos a ponerle un cerebro para que sepa que si se tira a un quinto piso, pues se va a estrellar, ¿verdad? Entonces, de ahí, desde el pecado, viene todo. Todo. Ahora bien, mis hermanas hablaban de miedo. Algo me pasó a mí en el ascensor. Y todo está en la mente, hermano. Ven que el ascensor, bendito el ascensor, está un poco veterano. Y cuando lo abres y lo cierras, hace truc, truc, como que si no se va a abrir ya. Y yo lo primero que hice fue tocarme el bolsillo para ir a traer mi teléfono y si me quedo encerrado aquí. Fíjate bien lo que estaba tramando ya mi mente. Y si me quedo encerrado aquí. Pero yo dije, no, en el nombre de Jesús no me va a atemorizar. Ahora bien, ¿qué te quiero decir con esto? El miedo se confronta para vencerlo. Si tú no confrontas tu miedo, nunca lo vencerás. Nunca. Si yo hubiese tenido tanto miedo, no voy a decir que no he llegado. Ha llegado. Pero si yo hubiera tenido tanto miedo, no salgo ni de mi casa. Usted está aquí porque usted no tiene miedo, usted lo ha confrontado. Usted ha confrontado el miedo. Usted va al supermercado no por necesidad, usted tiene que confrontar el miedo, hermano. Y es de la única manera que usted va a vencer el miedo. Así que yo les digo, Adán, cuando pecó, vinieron todo eso, todo por causa del pecado. Amén. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios quería con él? Dios quería una comunión perfecta, donde no hubiera obstáculo. El enemigo llegó, el enemigo obstaculizó, sin embargo, Dios creó muchos métodos para poder seguir hablando con él. Amén. Ahora bien, la decisión, yo quiero hablarte sobre esto, el libre albedrío que Dios nos dio. Cada uno de nosotros decidimos si orar o no orar. Cada uno de nosotros decidimos si buscar de Dios o no buscar de Dios. Cada uno de nosotros decidimos si leer la palabra o no leer la palabra. Usted decide si viene a la iglesia o no viene a la iglesia. Es usted quien decide, no es Dios quien le va a decir. Dios le ha dado un libre albedrío a usted. La decisión la toma usted. Eso pasó mismo con Josué. ¿Qué dijo Josué? Yo no sé ustedes, pero yo y mi casa le serviremos a Jehová. Así que usted tiene el libre albedrío, hermano, para entender todo. La misericordia de Dios no se ha cortado. Y la misericordia de Dios se ha mostrado aún cuando mandó a su hijo a morir en la cruz.
El amor de Dios siempre ha estado para con nosotros. Nos ha cuidado, nos ha protegido. Tanto así que lo demostró todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo los bendigo porque no queda más tiempo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Te dejo esta palabra. Dios y el hombre te creó a su imagen, pero tú tienes el libre albedrío si decides ir o no ir, venir o no venir, orar o no orar. Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Cristo. Qué bueno estar aquí en el nombre de Jesús. Es un privilegio de verdad poder compartir la palabra, porque es un regalo que Dios nos ha dado y nosotros como regalo debemos compartirlo. En el nombre de Jesús. Yo le doy gracias a mis hermanos por el esfuerzo, porque yo sé que para traer una palabra, compartir algo, hay que buscar de Dios, y Dios es quien revela eso que quiere que nosotros hablemos. En el nombre de Jesús, no es por gusto que estamos reunidos, no es por gusto que estamos haciendo algo. Espero y estoy creyendo que por este momento y esto va a haber cambios en la vida de muchas personas que están mirando ahora esto, que lo van a ver en algún momento después, en el nombre de Jesús. Dios es bueno, y yo sé que como Dios es bueno, porque el único que puede cambiar un ser humano, cuando el ser humano quiere y decide seguirlo, es Dios. No hay nadie, sino solo Dios a través de Jesucristo y de su Espíritu Santo. Estamos hablando aquí de muchas cosas y voy a hacer un resumen con la palabra, porque esto no es, yo venía por el camino, desde hace unos días yo estaba con María compartiendo acerca de quién es Dios, cómo es las cosas grandes que nosotros no entendemos. Nosotros tenemos una capacidad muy limitada. Dice que los científicos, que no saben nada tampoco, dice que tenemos una capacidad menos del 10% de lo que tiene el cerebro. Pero lo más importante de todo esto, ¿sabe qué? Con la capacidad que tenemos podemos desarrollar a través de la palabra de Dios. Esta es la fuente, el alimento, la sabiduría, y todo está resumido aquí, porque esta es la palabra de Dios y esto es Dios hablando. Yo quiero ir en eso de la creación, de quién es el hombre, al Salmo 139. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 139 del 13 al 16. Y quiero que sepan esto, porque esto es la base de algo que se está discutiendo en esta sociedad. Y están pasando cosas terribles aquí. El coronavirus no es la única muerte que existe. Hay más muerte todavía por aborto y esas cosas. Que lo sepan, que hay mucha gente, y hay gente que lo voy a hablar de esto bien clarito, porque esto es algo que Dios me estaba ministrando. Esto es la creación del hombre. Pero quiero que sepan, porque hay un debate muy grande, que en Nueva York firmaron una ley, yo no me canso de repetirla, que hasta después del niño haber nacido, dice que es posible matarlo, abortarlo. No es muerte, es un aborto. Significa parar el desarrollo y el crecimiento de una vida. Eso es lo que dicen ellos. Y hay mucha gente, principalmente, les voy a decir a todos, me interesa la política, pero les voy a decir lo que dice la política. El Partido Demócrata tiene una base que se llama, es pro-choice, significa escogen hacer lo que quieren con la vida de un ser humano. ¿Y dónde empieza la vida de un ser humano? Vamos a ir a la palabra. Escuchen, esto no es por gusto, y yo sé que la palabra que el pastor trajo es por algo, y alguien le va a cambiar. La vida nosotros no tenemos derecho, dice la palabra, ni a quitarla. Así mismo. Amén. Así que vamos a ir a la palabra. Salmo 139, del 13 al 16 dice: porque tú formaste mis extrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y hoy en esta parte, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Aquí le estoy resumiendo la palabra de cómo Dios formó al hombre. Y más aún le digo, desde el embrión. ¿Embrión qué significa? Embrión significa, le voy a decir, de una de las definiciones, el origen de una cosa, la fase inicial, que no estaba completamente, pero no tiene la característica definitiva, pero es el origen de algo, la fase inicial de algo, la fase inicial de la vida del hombre, es el embrión. Y desde ahí vieron los ojos de Dios. Mira qué lindo, esto es palabra de Dios, y le voy a decir algo por el miedo, el temor,
a todas las cosas que estamos hablando de ahora o más para adelante, no sé lo que va a pasar. Pero yo sí sé que hay una palabra específica para las personas que tienen un temor a algo. Y dice principalmente a la muerte. Vamos a ir ahora a Mateo 10, 28. Quiero que llevarlo rápido, no sé el tiempo que es, pero bueno, quiero llevarlo rápido. Porque ¿saben qué? Ya les dije cómo se forma el hombre. Específicamente cómo se forma. Y voy a decir cómo es el final del hombre, porque Dios no nos creó por gusto. Dios hizo algo en nosotros para que nosotros hiciéramos. Es un regalo, la vida. Yo estaba mirando eso que tú estabas hablando. 250 millones de oportunidades y fuimos a nosotros. Es que hace una casualidad. La creación de Dios es perfecta. Amén. Tú eres aquí, tú sabes qué, desde el principio de una batalla, tú naciste en una batalla, desde el principio. Ese espermatozoide iba para arriba y buscando el oro. Es una batalla. Y dice la palabra, he peleado la buena, vamos a pelear la buena batalla. Y esto es forma de cómo la peleamos. Y dice la palabra, no se haga lo que le tienen miedo. A los que le tengan miedo, mira lo que dice. Y a la muerte, miren esto. A esos que están haciendo aborto, arrepiéntanse. A los que trabajan en clínica de aborto. Es legal en muchos lugares, pero no es de agrado a Dios. Es contra la voluntad de Dios. Entonces, si estás en esos puestos, huye, porque eso no es de Dios. Y es pecado y hay condenación para aquellos que matan un alma, un cuerpo, mejor dicho. Dice la palabra, Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Escuche, no temáis a los que matan el cuerpo. Yo estaba muy triste por el problema de los abortos y me metí en mi aposento en ese tiempo, hace muchos años. Una de las cosas que yo literalmente estaba llorando cuando vi lo que es el aborto, cómo matan a los niños. Me dio mucho dolor y yo no entendía. Y vine la palabra y en el momento de orar, que voy a coger la Biblia, lo abro, porque yo iba acá, viene esta palabra a mi espíritu directamente. Dios me ministró y ese fue a partir de ahí cuando Dios me dio a mí esa confianza y seguridad de miren lo que dice. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Le dije a la creación y ahora le estoy diciendo el final. Hay una oportunidad para el hombre. Dios nos dio vida a nosotros y a los que vienen. Nosotros tenemos la oportunidad de con esa vida definir a dónde vamos a ir. Y ahora quiero seguir, no sé eso, porque hoy ayer mismo me golpeó algo que me hizo en lo personal a mí y a mi esposa, alguien que se nos sentó hace como un mes y pico, pidiéndonos el consejo para bautizar a su hija. Él nos estaba haciendo preguntas de cómo era el bautizo y que quería bautizar a la niña. Y nos habló en esta iglesia, me dijo, Tony, yo sé que tú conoces la palabra, yo sé que tú me guíes, yo voy a hacer lo que tú me dices. Quieren bautizar a mi niña, llevarlo, y mira, mi hermano, nosotros no hacemos esos bautizos a los niños, nosotros presentamos a los niños delante de Dios, como dice la palabra, y no tenemos. Ese hombre murió ayer. Y me impactó, porque nosotros le dijimos, ¿cuánto no me van a pagar? Y mira, no tienes que buscar dinero, ahí se te hace gratis, eso no es, pero eso me impacta. La vida cambia en un segundo. Y Dios tiene cosas muy lindas preparadas para nosotros ahora y después. La vida no se acaba. Dios nos creó por la eternidad, para siempre. Hay que ver a dónde vamos a ir. Y eso que están diciendo también en la frase más linda que hay en el mundo. Nosotros somos hijos de Dios. Te voy a decir algo. Eso de que somos hijos de Dios está limitado en 2 o 3 versículos en la Biblia. Pero en la Biblia en general, porque la palabra de Dios viene para que los hombres vuelvan a ser hijos de Dios. Porque la palabra nos da la oportunidad de acercarnos a Él o de separarnos de Él. Y hay una sola cosa que el hombre puede hacer para ser llamado hijo de Dios. Y vamos a ir a Juan 1. La palabra, yo estoy yendo rapidísimo, no sé, pero quiero que en el nombre de Jesús, lo que sea la palabra de Dios, se quede en nuestras mentes. Y lo que no sea Dios, que salga de ella y no se quede. En el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios es para eso. No da vida. Y dice ahora, el que te dice a ti, o los que dicen, yo soy un hijo de Dios, y no has aceptado esto que está aquí, te voy a decir algo, estás perdiendo tu tiempo, eso no es así, y mira lo que dice la Biblia. Bueno, este es el 11 para que vean, esto es Jesucristo, dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas escuchen esto a los que dicen que son hijos, porque realmente Dios hace criaturas,
Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Quiere decir que no todo el mundo. Dios creó a todo el mundo desde el vientre. Y desde el vientre fue formado. Tenemos la oportunidad de escoger entre la vida y la muerte. Después de muerto, para dónde vamos, todas esas cosas. Pero solo hay una cosa que nos hace hijos de Dios. Y es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Si no lo has hecho, no te metas en esta familia porque no cabe. Hay un solo Padre y una sola manera de acercarse a Él, que es a través de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Y Dios quiere que no te pierdas. Dios quiere que no vayas para el infierno. Dios quiere que vayas para la vida eterna, con gozo, porque aparte de todas las cosas que están pasando, hay gozo en nuestra alma cuando tenemos a Dios, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No busques, no seas si eres millonario, seas quien sea, ese mismo gobernador Cuomo de Nueva York. No sé cuánto dinero tendrá, yo sé que tiene bastante, pero yo sé que en su corazón hay falta de Cristo. Y también le pido a Dios que no lo critiquemos, sino oremos por él para que se arrepiente y reconozca a Cristo. Porque dijo que Dios no había hecho nada en ese de Nueva York. Fíjense dónde van. No importa el dinero que tenga, no importa la condición que está, no importa el nivel que esté. Si no tienes a Cristo, no eres hijo de Dios y no hay bendición para tu vida para nunca más. Vamos a definir nuestra vida en una sola cosa. ¿Creemos a Dios o nos apartamos de Él? Y yo estoy orando porque cuando vemos la muerte tan cerca es cuando empieza el temor. Mientras que la cosa está contenta y alegre, la gente se nos olvida. Ahora, gracias a Dios, que la gente está buscando a Cristo. Y hay oportunidades para tu vida. Dios no quiere, como dijo mi hermana, condenarte. Dios quiere salvarte. Esa es la voluntad de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea no se pierda y tenga vida eterna. Recibe las bendiciones que Dios tiene en su palabra. Recibe lo que se está compartiendo aquí. Cree que lo que estamos orando y decretando va a cambiar tu vida y vas a ver las bendiciones más grandes que van a venir. Dice la palabra de Dios también. Cosas mayores a las que el hombre ha visto es la que Dios tiene preparado a los que le aman. Y las cosas que ha oído. Así que, mi hermano, yo no sé qué vas a hacer, pero tu vida puede cambiar. Si hay un momento de debilidad, que no sabes lo que vas a hacer, aquí tenemos la solución. Es posible, como hizo mi hermana, como han predicado mis hermanos, vamos a tener situaciones difíciles en nuestra vida, pero con Cristo todo se puede. Cree en el Señor Jesucristo, recibe las bendiciones que Él preparaba para tu vida. Dios te ama mucho. Y como tengo la oportunidad de orar, vamos a ponernos de acuerdo en un mismo espíritu. Vamos a ponernos de acuerdo en un mismo espíritu. Amén. ¿Qué significa poner en el mismo espíritu? Creer. Dice la palabra de Dios, todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Y nosotros, por eso estamos hablando. El mismo espíritu significa que lo que estamos haciendo aquí lo puedes hacer tú allá en tu casa también. Unirse con nosotros. El que es cristiano ora, intercede, porque cuando se va a hacer un llamado, no es para estar mirando, es para estar orando, declarando, intercediendo. Hay poder en la intercesión. Moisés se paró delante de Dios y le dijo, cuando Dios le habló, dijo, yo voy a destruir este pueblo. Moisés se paró y dijo, para un momento. Se paró delante de Dios, le dijo, no hagas eso. Y Dios lo escuchó. Amén. Amén. Quiere decir que nosotros podemos cambiar esta nación, esta sociedad, porque tenemos el más grande con nosotros, que es Jesucristo. No hay nadie que esté por encima de Él. Y cuando los hijos de Él nos ponemos de acuerdo a orar, y todo aquel que en este momento quiera aceptar a Jesucristo, únase y vamos a orar. La persona que ahora está ahí, que no tiene a Cristo en su corazón, yo te pido que venga. Busquen la palabra, que es la fuente de vida. Y vida eterna, no es el tiempito como en la tierra. La vida del hombre es como nada, dice como la hierba que sale y después se quema y sale por el sol. Pero la eternidad es para siempre. Nosotros desde que Dios nos creó en el vientre, ya dice que vieron sus ojos y lo vamos a ver los que estamos con Él desde ahora y para siempre, vamos para la eternidad. Así que tú ahora mismo, no sé lo que situación estás, no sé qué condición tienes. Si estás deprimido, tienes miedo, cualquier cosa, este es el tiempo que te arrodilles, que pidas perdón, que conozcas a Jesucristo y yo te voy a ayudar en el nombre con nosotros aquí unánimes juntos y los que están en la casa. Vamos a pedirle a Dios que guíe. Si en tu corazón está ese deseo, yo quiero saber, yo quiero tener, ven a Cristo. Es la única solución para todos los problemas en el nombre de Jesús. Padre Celestial, ahora nos ponemos de acuerdo en este momento.
Yo te pido por cada persona ahora mismo que está conectada o pronto se conectará y verá este video. Padre, toca su corazón y que toda esta palabra, lo que sea tuyo, que se quede en los corazones, y lo que no sea tuyo, arráncalo. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a entender tu palabra. Quita toda duda de nuestra mente. Todo lo que venga contrario a tu palabra lo echamos fuera ahora. Declaramos en el nombre de Jesús que todo ataque del enemigo es cancelado ahora mismo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Todo espíritu de venganza cancelado también en el nombre de Jesús. Todo lo que se levante en contra nuestra, en contra de nuestros familiares, ahora mismo, que no sea tuyo, es echado fuera y declaramos la sangre de Cristo sobre nosotros, sobre las personas que amamos, sobre esa persona que te necesita. Mira ahora mismo esa persona que está ahí mirando, Padre, que necesita a Cristo en su corazón. Yo te pido ahora tú esa persona, repite esta oración. Esta es la puerta a la salvación y a la vida eterna. Repítelo ahora en el nombre de Jesús, consciente de que Jesucristo es el Señor. Padre Santo, en este momento, yo te pido que tú perdones todos mis pecados, todo lo que he hecho fuera de ti, y me dé la oportunidad de reconciliarme contigo. Ahora mismo, yo declaro que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió y al tercer día resucitó, y que en nombre de Jesús, ahora mi nombre, como yo declaro que es mi Señor y Salvador, está escrito en el libro de la vida. Te doy gracias por Jesucristo. Que tu Espíritu Santo venga y sellando a cada persona ahora. Que venga sellándome a mí también, Padre, en el nombre de Jesús, para poder seguir tus caminos. En el nombre de Jesús. Yo sé que si yo muero, al abrir mis ojos, estaré en tus brazos. Doy gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Mira, Padre, esa persona que hizo esa oración, ahora mismo es nuestro hermano, ahora mismo es un hijo de Dios y tiene la bendición de ser salvo él y su casa. Escrito está en la palabra. Bendícelo, Padre, dale sabiduría, fortaleza. Ayúdalo, Padre, a que esa persona pueda seguir en los caminos. Que coge el teléfono que está aquí ahora, el 305-343-3039, que te vamos a ayudar, orando y dándote lo que necesita, la palabra, una mano. En esta iglesia se caracteriza por amor, se caracteriza por ayudar a la gente. Es una iglesia que es de Dios, y como es de Dios, Dios se manifiesta, y como es de Dios, hay amor de Dios. Y en el nombre de Jesús, que toda duda venga contrario a tu valor es cancelada. Ayúdalo, Padre Santo, a vivir una vida que sea capaz de glorificar tu nombre en todo momento. Te damos gracias, Padre Celestial, por eso. Y te pedimos ahora que toda petición que se ha hecho en este lugar, que se ha hecho en esa casa, de acuerdo a la voluntad tuya, sea hecha en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque sabemos, Padre Santo, que hoy es un día en el cual vamos a caminar en tu presencia, que nunca se apartará de nosotros. Ayúdanos a no apartarnos de ti en el nombre de Jesús. Levanta los brazos a los que están caídos, los que han tenido dudas, temor y cualquier cosa. Busquen la palabra, que Dios tiene cosas lindas para su vida. En el nombre de Jesús, y la fuerza es el gozo que solamente Cristo nos puede dar. En el nombre de Jesús cubrimos esta oración con la sangre de Cristo. Declaramos una semana de victoria. Declaramos, Padre Santo, que se abre de nuevo el templo. En el nombre de Jesús que nos gozaremos, nos alegraremos. En el nombre de Jesús. Pero si no es así, te vamos a seguir alabando donde quiera que vayamos. Ayúdanos a vivir una vida, Padre, que otros puedan ver en nosotros el ejemplo de Cristo. Y en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y decimos amén. Gloria a Dios. Bueno, que bendiga. Hasta la próxima martes. Estamos aquí. Gloria a Jesús. Así que lo esperamos martes a las 7:30 otra vez. Y que Dios les bendiga mucho. Y hasta la próxima. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué está lindo? Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Cristo. Seguimos dando gloria a Cristo de manera aquí. Eso es lo más importante. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dios es bueno y te ama. Así que